Hola, en esta oportunidad les voy a hablar sobre el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Este libro hace referencia a través de 7 ítems, 7 hábitos que según estudios y el autor en referencia ha hecho o hace a lo largo de la vida que la gente sea altamente efectiva, tanto en su vida personal como familiar, en su trabajo, en las empresas, entre otros. Nos dice que debemos cambiar nuestros paradigmas, mapas mentales, que muchas veces impiden nuestro éxito o que nuestros objetivos se logren. También debemos preocuparnos tanto como en la capacidad de producción como en la producción de nuestro producto. No solamente debemos preocuparnos por el final, la producción, sino que también en nuestra capacidad de producción, que es la que en sí va a generar que nuestro producto, nuestra producción, sea de calidad. Y coloco un ejemplo de los huevos de la gallina de oro. Y es que el señor que cuidaba las gallinas, cuando ve que la gallina habían puesto un huevo de oro, pasaban muchos días y el señor súper feliz porque su producción era maravillosa. Y de repente un día se le ocurrió matar a la gallina para recoger todos los huevos de oro que ella tenía. Cuando la mató se dio cuenta que no tenía huevos de oro dentro de ella. Entonces el aprendizaje que nos da con esto es que él se aferró tanto a su producto, a su producción, que era el huevo de oro, que prefirió matar a la gallina, que en este caso era la que producía, era su capacidad de producción, prefirió matar por un producto. ¿Sí? Es mejor centrarnos en nuestra capacidad de producción, en mejorar eso para que nuestro producto siempre esté. También nos dice que debemos hacer un cambio, una mejora dentro de nosotros mismos antes de cambiar alrededor. Y lo titula como de adentro hacia afuera. ¿Sí? Hay que cambiar nosotros mismos para que nuestro entorno cambie. Muchas veces no nos gusta nuestro entorno y culpamos a los demás de todo lo que nos ocurre en nuestra vida. Pero no sabemos, y este libro nos lo hace entender, que el cambio o el error está en nosotros mismos. Y es así como el primer hábito, el primero, el segundo y el tercer hábito, nos dice que es algo interior, ¿sí? Un cambio que debemos hacer en nosotros mismos. Y lo llama como una victoria pública, es un beneficio, un logro que vamos a hacer dentro de nosotros mismos para con nosotros mismos. Y el hábito 3, 4, 5 y 6 nos habla sobre una victoria pública, una victoria con nuestro entorno, que vamos a tener una unión entre ellos. Y el 7 simplemente es una aglomeración o la unión, la renovación de todos los 6 hábitos anteriores a él. El primer hábito nos invita o nos dice que hay que ser proactivos. ¿Qué significa la proactividad? Bueno, que debemos tener una autoconciencia, ser nosotros mismos los encargados de nuestras vidas, que no tengamos o no nos dejemos influenciar por agentes externos, sino que debemos cambiar nosotros mismos nuestro interior. Y hay un mensaje o un ítem que me gustó mucho la atención, que dice que nadie nos puede herir sin nuestro propio consentimiento. Me gustó mucho esa frase porque es así, somos nosotros mismos lo que hacemos o los que permitimos que lo de nuestro alrededor nos afecte. Muchas veces decimos, ay, el tiempo está mal, pero ¿y eso qué me va a afectar a mí? Yo no me tengo que dejar dominar o que yo dependa de lo que ocurra fuera de mí. Y de hecho hay un ejemplo que también me llama mucho la atención, que dice que nosotros, los líderes, la proactividad que busca, el ser proactivo no se deja influenciar por el tiempo, sino que el proactivo coloca el mismo su clima, ¿sí? Y nos muestra un ejemplo también de un círculo. Entonces el círculo de preocupación hacia afuera y el círculo de influencia más pequeño hacia adentro. Nosotros debemos trabajar en nuestro círculo de adentro, nuestro círculo de influencia, que todo lo que nosotros veamos sea positivo, que todo lo que hagamos sea con una buena energía para lograr que todo nuestro entorno no nos afecte a nosotros, sino que nosotros tenemos nuestra propia influencia, nosotros somos nosotros mismos quien podemos hacer cambiar los demás. Y también nos habla sobre los mapas mentales que muchas veces vienen que si por genética o son psíquicos o con el ambiente, pero somos nosotros mismos que debemos proponer o tener nuestros mismos paradigmas y nuestras propios mapas mentales, que no podemos dejarnos influenciar por todo lo que ocurre a nuestro alrededor, sino debemos ser personas proactivas, tener una autoconciencia, debemos ser nosotros mismos los que decidamos qué ocurre afuera o qué es lo que debe ocurrir afuera. El segundo hábito nos habla o nos dice que debemos empezar con un fin en mente.
Sí, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que cada persona, tanto como la organización, como la empresa o la familia, debe tener su propia misión. ¿Sí? Es como en los países la constitución. ¿Sí? Nos dice como que una constitución personal. Nosotros mismos debemos crear nuestra constitución. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que aspiramos en nuestra vida? ¿Qué es lo que deseamos tener? ¿Sí? Y pone también un ejemplo de que él estuvo en un hotel y todo era maravilla, lo atendían perfecto y a la vez indagando porque quería saber cómo, teniendo la misma misión prácticamente que muchos hoteles, todos sus trabajadores la cumplían a cabalidad. Y después de tanto indagar, se dio cuenta que en dicha misión de la empresa habían participado los trabajadores, ¿verdad? Y es que es así, si las personas no participan, no tienen un compromiso con lo que hacen. Por eso nos dice que nosotros mismos debemos ser quien coloquemos nuestro objetivo, qué queremos lograr con nuestras vidas, para que así nos veamos comprometidos y todo lo que todas nuestras acciones sean en pro de ese objetivo que queremos lograr. El tercer hábito nos dice primero lo primero. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos jerarquizar, ¿sí? ¿Qué es lo que de verdadmente tengo que hacer primero para poder lograr esa misión personal, ese objetivo, esa meta que tengo para conmigo o para con nuestra organización y familiares? Y en este de primero lo primero, el autor hace una matriz con 4 cuadrantes, donde el primero es cosas importantes y urgentes, el segundo cuadrante es cosas importantes pero no urgentes, el tercer cuadrante es una cosa no importante pero urgente, y el cuarto cuadrante es una cosa no importante ni urgente. Entonces allí el autor dice que todo el mundo se centra en las cosas urgentes e importantes, pero que no nos debemos olvidar del cuadrante número 2, que es cosas que son importantes pero no urgentes, ¿verdad? Debemos tener y saber tener un equilibrio entre todos nuestros cuadrantes o todas nuestras circunstancias de la vida, ¿sí? Y también algo que me llamó mucho la atención de la parte de empresas y de organizaciones, y dice que el administrador, ¿qué hace? Hacer la primera acción, ¿sí? El administrador ve y hace la primera tarea o la primera actividad que tiene, mientras que un líder o un liderazgo, él es el quien crea cuál es el primer paso y cuál es lo que se va a hacer, ¿sí? Esto es muy importante también para lograr nuestro objetivo, nuestra meta de vida. Debemos nunca olvidarnos de las cosas que son también importantes, aunque no son urgentes, pero que debemos ir en pro o ir trabajando en ellas para poder que nuestra capacidad de producción sea la más ideal y la mejor posible. Luego de que ya ha definido estos 3 hábitos, el autor dice que estos 3 hábitos es la victoria pública. Pasamos a una victoria privada, los anteriores es una victoria privada. Los que vienen a continuación, el cuarto, el 5 y el 6, es una victoria pública, es algo que tiene que ver con nuestro entorno, con nuestra sociedad y contra los demás que estamos con nosotros. Y nos dice que debemos saber la escucha, saber pedir perdón, pero de la manera realmente, no pedir perdón por pedirlo, sino que sea una manera real y ponernos en el lugar de otro y trabajar todos en pro de un beneficio. El cuarto hábito nos habla sobre ganar. Y hay varias cosas que el autor define. El primero, ¿verdad?, que es ganar, que es ganamos todos. Gano yo, ganas tú, gana la empresa, la organización, etc. Este es el que el autor llama como que es el ideal. Debemos trabajar o estar en una organización o tanto como la familia para un ganar. También dice un gano-pierdes. ¿Sí? Estas son las personas que les importa es ganar ellos y no me importa que los demás pierdan. A mí no me importa afectar el ambiente por mi producción. A mí no me importa que lo que yo haga pueda afectar a mis compañeras de trabajo o a toda una comunidad, sino a mí me importa es ganar a mí. También están las personas pierdo-gana, que el autor también dice que no es la forma ideal porque entonces se hacen como los mártires, ¿verdad? Van dejando con autoestima baja, no, que él siempre va a perder y los demás. Entonces yo pierdo para que los demás ganen. Tampoco es la idea. Y hay otro donde pierde, que es también algo que me llamó mucho la atención, que es el autor, y es así: si todos perdemos no importa, ¿sí? La gente le importa es que si pierde él y los demás no pierden, pero si todos perdemos no importa, y tampoco es la opción ideal. También están los ganar, solo los gano, no me importa los demás, qué pase con los demás, pero yo tengo que ganar. Entonces, en pro de esto y de una gente altamente efectiva, el autor propone que debemos ir en pro siempre de un ganar, ¿sí? Para ganar todos, que esto no se negocia,
sino debemos siempre estar en nuestra organización, nuestra familia y con nuestro semejante en un ganar-ganar. El quinto hábito dice que debemos comprender antes de ser comprendidos, ¿sí? Debemos comprender a los demás, conocer a los demás antes de que nos comprendan a nosotros mismos. Y aquí donde nos habla de una escucha empática y dice que el nivel más alto de escucha es el quinto nivel. Entonces debemos ponernos en nuestra organización a ese quinto nivel, a comprender a los demás, a conocer, a ver la vida o los paradigmas a nivel del otro, qué es lo que piensa el otro y con la visión, los ojos de la otra persona, ponernos en el lugar de la otra persona y escuchar con entretenimiento y con atención lo que esto nos dice o nos quiere expresar. ¿Sí? Muchas veces ni siquiera los gerentes le prestan atención a lo que diga un recién empleado o algo así porque no les conviene, porque ahí se no sabe, pero debemos escucharlo con atención, no solamente oírlo, sino escucharlo y conocer qué es lo que él nos quiere decir, ¿sí? Y ponernos empatía con ellos, lograr ponernos en el lugar de ellos. El sexto hábito nos habla sobre una sinergia, ¿sí? La sinergia, que es la unión de todos estos hábitos, poner en práctica, poner en acción cada día de nuestras vidas estos hábitos, tanto con nuestra familia, con nuestra empresa, donde trabajemos, con nosotros mismos, entre otros. Y es la unión, ¿verdad?, de que debemos tener una escucha empática con nuestros trabajadores o nuestros semejantes, debemos ponernos en el lugar de otro, no debemos suponer, ¿verdad?, en el ítem anterior, cuando escuchamos no debemos suponer, sino debemos escuchar con entretenimiento y ver qué es lo que nos quiere decir el otro. Entonces esta sinergia nos dice que debemos hacer todo eso, debemos escuchar empáticamente, debemos ir siempre por un ganar-ganar, que nuestras acciones, nuestra vida cotidiana sea en pro de un ganar-ganar. Y el séptimo hábito de este libro lo que nos dice es que es una unión de todos estos hábitos anteriores, los 6 primeros. ¿Sí? ¿Y cómo se llama? Afilar la sierra. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos ir todos los días en pro de afilar esa sierra, ¿sí? En pro de un mejor beneficio, en pro de que todos nuestros hábitos anteriores se cumplan, de que los vayamos mejorando día a día. Y nos habla de 4 motivadores. Los físicos, ¿verdad?, que es hacer ejercicio, tener una vida sana, la alimentación, etc. También nos habla de mentales, nuestros valores, nuestras creencias. También nos dice de nuestra sociedad, ¿sí?, nuestro ambiente, en pro de nuestro ambiente. Entonces debemos ir todos los días en pro y en esta afilando la sierra, mejorando cada día más. Si tengo un error, revisarme, ser proactivo, tener una autoconciencia y ayudarnos todo el tiempo, ir en pro y en un beneficio, ir afilando esa sierra para que nuestra capacidad de producción se vaya cada día mejorando y en fin nuestro producto o el logro de nuestro objetivo sea cumplido de maravilla. En mi opinión personal, después de haber leído todo este libro, me gustó mucho porque podemos ver que no solamente nuestro entorno es el que está mal, sino que somos nosotros mismos. Y en nuestra vida diaria nos quejamos del gobierno, nos quejamos de nuestro jefe, nos quejamos de nuestros profesores, pero tenemos que ver nosotros mismos qué estamos haciendo mal o qué estamos permitiendo nosotros de ese ambiente o de ese entorno. También me llamó la atención de escucha. Sí, porque a lo largo de nuestras vidas ya ni escuchamos a las personas por estar con los celulares, ya ni escuchamos a nuestros semejantes. Imagínense, un jefe uno le va a hablar y con el celular, o le vas a hablar a un compañero y con el celular. ¿Ustedes creen que esa escucha puede ser empática? Pues no se puede poner en el lugar de otro si simplemente lo que hace es oír. ¿Sí? Entonces, a lo largo de esto, de la lectura de este libro, me gustó mucho porque también hay ejemplos y vivencias que a lo cotidiano cometemos ciertos errores que debemos tener y mejorar. Y no solo mejorar nuestra vida personal, sino también como gerentes, como futuros gerentes, futuros administradores, nos enseña que no solo debemos administrar, hacer las cosas bien, sino que debemos ser unos líderes, hacer las cosas mejor, hacer las cosas correctas, perfectas. Y para concluir, una frase que me gustó mucho dice que el que lee poco no es distinto a un analfabeta. Gracias.